Vida para Todos presenta Mensajes de Vida con el pastor Silvano Cáceres. Palabras de reflexión bíblica para nuestra vida cotidiana, en vivo desde una de nuestras celebraciones. El cansancio, dijo alguien, no es amigo de las emociones. Parece que las emociones comienzan a agigantarse, sobre todo a veces las negativas. Por eso, una de las emociones que más podemos llegar a experimentar en este momento del año y encima transitando un tiempo de cuarentena, en otros lugares con cierta apertura, pero en otros lugares también con un regreso a fase 1 y ponete un poquito en el lugar de la gente, debe ser complicado, ¿eh? Como que uno va pasando ciertos momentos y está esperando que lo que viene va a ser mejor, más despejado. Hay gente que la está realmente pasando muy bien. Y también es importante, al definir la emoción del temor, saber que el temor viene cuando no podemos tener control sobre las cosas, sobre las personas. La Biblia dice que el temor pone lazo. Y un lazo viene a atarnos, viene a debilitarnos. El lazo nos paraliza, nos detiene y anula sobre todo el potencial. Temor viene a nuestra vida a la hora de tomar decisiones. ¿Cuánta gente que no puede tomar una buena decisión por temor? Y desgraciadamente no tomar una decisión a veces ya es una mala decisión. Hay gente que vive crónicamente con pensamientos de temor. Es como que están rodeados de una atmósfera de temor permanente, de miedo, de desconfianza, y realmente esta situación desestabiliza mucho la vida de las personas. Desgraciadamente la gente tiene que seguir viviendo, pero el temor muchas veces marca la pauta y la palabra de Dios nos advierte que lo que el impío teme, eso le viene. A veces el temor es una fe negativa porque espera cosas malas para su vida y como lo cree y lo vive interiorizando, luego esas cosas vienen y refuerza aún más los temores. Hay mucha gente que tiene temores variados. Una de las conductas que más me llama la atención a mí es que muchas personas no manejan, no conducen un vehículo. Son personas con un coeficiente intelectual alto. Hay gente muy básica, pero maneja. No es una cuestión de conocimiento, no es una cuestión de sabiduría, es una cuestión de temores. Detrás de un lazo, de una atadura al querer realizar una buena acción, muchas veces es el temor que está visitando la vida y las emociones de la gente. Hay mucha gente que tiene temor a concluir proyectos. Es como que arrancaron bien, pero se quedan a mitad de camino. Es la famosa escuela de la vida donde arrancamos un año con metas, con entusiasmo y con energía renovada. Y luego a la mitad de camino, a mitad de año, la gente comienza en medio del temor a dejar de cumplir sus metas y así se vive frustrando. Esto le pasó a Pedro. Pedro, que fue invitado por el Señor a caminar bajo una palabra, y cuando Dios nos invita a caminar bajo una palabra hay milagros. Pudo salir de un bote y empezar a caminar sobre el mar, pero literalmente Mateo capítulo 14 dice que al ver el fuerte viento, el temor tiene que ver con lo que nuestros sentidos van entendiendo por realidad, y al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Es empezar bien y a mitad de camino, por lo que vemos y percibimos, dejamos ya de confiar en una palabra y dejamos las cosas a la mitad, ¿sí? Alguien dijo también que todos los sueños mueren en un lugar llamado miedo. Todos los sueños mueren en un lugar llamado miedo. Ponete a pensar que muchas veces no cumpliste ciertos sueños, no tomaste las buenas decisiones, no lograste algo bueno en la vida simplemente o desgraciadamente por tener miedo. Y uno dice, bueno, de pronto el miedo es parte de la gente que no tiene fe. No, la gente más espiritual también tiene miedos y temores. La Biblia está repleta de ejemplos. Elías tuvo miedo, el todopoderoso Elías tuvo miedo de una palabra de una mujer que era una palabra intimidante y automáticamente deseó lo peor de su vida. Adán tuvo miedo, se escondió de Dios cuando fue llamado a ser amigo de Dios. Los discípulos con Jesús
en la barca tuvieron temor a mitad de su trayecto. O sea, todos estamos propensos a tener miedos y temores en nuestras vidas. Y hay cosas que no podemos manejar. Justamente el miedo viene cuando tenemos esa sensación de que no podemos manejar las cosas o que las cosas nos pueden llegar a manejar a nosotros. Entonces, hay cosas que no vamos a poder manejar, la vida de las personas, ciertas circunstancias, el clima, la economía mundial, no podemos manejar el mañana. Por eso, pensar a veces en estas cosas nos hace tener una sensación permanente de miedo. Y debemos sí aprender a manejar lo que sí podemos manejar, que es manejar nuestros temores. Este tal Mandela, tan famoso, un ejemplo de vida, él dijo: el hombre valiente no es el que no siente miedo, sino aquel que conquista el miedo. Yo creo que con la ayuda de Dios todos podemos manejar el miedo. Dios tiene una respuesta en su palabra. Y hablando de la palabra, te invito a que podamos recorrer el Salmo 46, verso 1 y 2. Me hace acordar una antigua canción que cantaban mis padres, que yo escuchaba en la iglesia, y ya cuando leamos el versículo seguramente la vas a recordar. Salmo 46, verso 1 y 2 dice de esta manera: recibí una palabra de Dios, un antídoto de Dios para poder enfrentar tus miedos y temores. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos. Por tanto no temeremos. Lo que estamos viendo en este pasaje es que podemos tener la experiencia de enfrentar los temores, no tener temor, pero hay una razón fundamental y esa razón tiene que ver con Dios. Dice esta escritura: Dios es. Y el Dios es, lo que es Dios, es el secreto para vencer todo temor. Qué buena noticia que tenemos hoy. Tenemos temores. Los espirituales tienen temores, la gente tiene temor, los no creyentes tienen temores, los creyentes también tienen temores. Pero hay algo que es un antídoto, y es que Dios es lo que es Dios. Me da la clave para poder enfrentar los temores. Cada atributo de Dios, lo que Dios es, responde a una necesidad humana. Algún ejemplo: Dios, Jehová Jireh, Dios proveedor. Dios se levanta como proveedor cuando tengo una necesidad en mi interior. Jehová Rafa, el nombre que Dios le daba a los hebreos acá en el principio de la historia: yo soy el Señor tu sanador. Para mi enfermedad hay un Dios que tiene un atributo de sanador. Por eso Dios es, como Dios es, yo puedo vencer los temores. Ahora, lo primero que debemos entender, que Dios es nuestro amparo. Y amparo es un lugar seguro, es un lugar donde también se lo conoce como el secreto, lugar de intimidad, donde uno es como uno es, donde uno puede relajarse y tener confianza. Antes que todas las cosas que nos rodean y las personas, estamos solos nosotros y Dios, porque Él es nuestro creador. Él nos dio vida, fuimos pensados por Dios, diseñados por Dios. Es más, antes que salgamos a la vida, donde conocimos los padres, quizá no, donde conocimos nuestros hermanos, nuestros amigos, estábamos solamente con Dios. Nuestro amparo, nuestro secreto es el lugar primario donde fuimos concebidos por Dios y donde Dios nos identificó, donde Dios fue suficiente. Dice el Salmo 139, 16, con tus propios ojos viste mi embrión. Todos los días de mi vida ya estaban en tu libro. Antes de que me formaras, los anotaste y no faltó uno solo de ellos. Aún antes que alguien nos conociese, ya estaba Dios. Ese es el amparo.
Ese es el lugar donde somos conocidos por Dios. Nuestra identidad y la seguridad solamente están en Dios. Es más, antes de que quizá el ecógrafo pueda identificar por lo menos nuestra genitalidad, el Señor ya puso una identidad sexual en nosotros. Es más, antes que alguien nos conociese, ya Dios nos conoció en el vientre de nuestra madre. Y ahí es donde el Señor nos otorgó valor como personas. ¿Qué teníamos? Vida y Dios. Vida y Dios. Ese es el secreto de una vida de felicidad. Es un momento donde no hay personas, no hay bienes, no hay palabras a favor o en contra, no hay miradas, no hay cultura. Porque luego de nuestro nacimiento, cuando se dio a luz, como se dice, salimos a la vida, ahí pudimos ver nuestros padres, quizá en algunos casos uno de los padres, quizá hay historias tan complicadas respecto a esto, gente que no se crió con sus padres, pero después del nacimiento conocimos nuestra familia, nuestros hermanos, el lugar, de acuerdo al orden de nacimiento en nuestra familia, tiene cierto mandato y cierta etiqueta familiar, el primero, el último, el del medio. Después vino la influencia de la cultura, donde de pronto la cultura nos puede decir muchas cosas. ¿Quiénes somos sexualmente? ¿Quiénes somos por valor? La cultura dice, más tienes, más vales. Sos lindo, sos aceptable. No te ves muy bien en el espejo, vas a tener problemas. Vienen los bienes. Vienen las personas, personas a favor, personas en contra. Por eso Timoteo también decía en el capítulo 6-7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Quiénes somos nosotros? Somos lo que somos en Dios. Lo que Dios en el secreto, en el amparo original ya ha conocido. Luego lo demás es una añadidura que sirve medianamente para la vida. Pero vinimos sin nada, solamente y nada menos que con Dios, y nos vamos a ir despoblados, desvestidos de las cosas que muchas veces han querido decirnos quiénes somos. Por eso es importante entender que nuestra verdad personal está en nuestro amparo con Dios. Tu verdad personal está en tu amparo con Dios. Por eso cuando sientas temor, cuando sientas rechazo, cuando te sientas a menos, te sientas angustiado, comparado, cuando vengan tantas dificultades y problemas a la vida, es importante volver al amparo. El temor se va cuando, como el salmista decía, el Señor es mi amparo, por eso no temeremos. Cuando el Señor es nuestro amparo, el temor se tiene que ir en el nombre del Señor. No puedo tener temor de las personas, de la necesidad, porque tengo un amparo donde Dios me está esperando y ahí está mi verdad. Ahí está lo que se reveló antes que las personas y todo lo que puedo o no tener en la vida. Proverbios 29-25 dice, el que teme a los hombres caerá en el lazo, mas el que confía en su Dios será puesto en un lugar seguro. Hay un lugar seguro que se llama el amparo de Dios, el refugio de Dios. Ahí donde no tengo que hacer otra cosa que simplemente ser yo mismo y estar con Dios. Hay un amparo, un lugar donde Dios siempre nos está esperando. Es el lugar donde Dios nos gestó, donde Dios nos conoció y que periódicamente necesitamos recurrir a ese lugar, porque cuando mi identidad, mi seguridad está en peligro, Dios dice, te he dado vida, tu vida está en mi mano, tu propósito es conocido porque tengo un plan para tu vida, no va a haber falta de ningún bien, ni ataque de personas, ni cosas que vienen o van, las cosas removibles de tu vida que van a poder cambiar el sentimiento de valía que Dios te tiene, y eso es sanador. Eso es un antídoto al temor de saber que mi vida está en las manos del Señor. Salmos 31:8 dice, me hiciste poner pie en lugar seguro. Lugar seguro. ¿Sabes qué es amparo? O la acción de amparo
Sirve para proteger los derechos fundamentales en situaciones donde es urgente tener una decisión. Cuando yo vuelvo al amparo del Señor, el Señor defiende mis derechos porque Él sabe quién soy, qué necesito y cuál es su plan para con toda mi vida. También amparo es protección y refugio. Por eso en mi Dios he confiado, por tanto no temeré. Cuando confiamos en el Señor, nuestros temores se van. Qué bueno es que podamos en medio de nuestros temores recurrir al amparo, al lugar seguro, al refugio de nuestro Dios. Ahora, segundo recurso para el temor es que Dios es fortaleza. Y fortaleza significa fuerza extra en medio de mi debilidad. Yo tengo temores porque no puedo, porque no alcanzo, no tengo la energía o la capacidad. Pero de eso se trata, saber de que Dios es mi mejor recurso y que Dios quiere obrar en mi vida a mi favor también. En 1 Samuel 28:20 se nos relata que este tal Saúl tuvo un episodio que nos muestra cómo funciona el temor. Entonces Saúl cayó en tierra y tuvo gran temor por las palabras de Samuel y estaba sin fuerzas. Claro, Samuel le venía a dar una mala noticia. Y muchos de nuestros temores tienen que ver con lo que escuchamos, con algo que no viene bueno para nuestras vidas. Cuando vas a un examen clínico o médico, o cuando tenés algún diagnóstico y no lo conoces, seguramente el temor va a ser una de tus primeras emociones. Fíjate que Saúl tuvo gran temor a causa de las palabras. Las personas pueden hablarnos y eso puede traducirnos un temor a nuestra vida. Y fíjate que una persona con temor en su corazón termina siendo una persona sin fuerzas. Es increíble, ¿no? El Salmo 31, verso 9 y 10 dice: ten misericordia de mí porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas. Estoy remarcando cosas que nos pueden pasar a nosotros. Angustia, tristeza en mis ojos, consumido por la tristeza, consumida el alma y el cuerpo. Nos vamos gastando de dolor y los años de esos suspiros que son esa expresión de un corazón que tiene un permanente dolor en su pecho. Se agotan las fuerzas. Y nosotros como humanos vamos a tener episodios donde nuestras fuerzas se van a agotar y vamos a tener temor. Pero los recursos de Dios vienen cuando los míos se agotan. Los recursos de Dios vienen cuando mis recursos y mi alcance se está agotando. Había un pueblo en cautiverio, sin fuerzas, desalentados. Y el Señor les da una palabra maravillosa, maravillosa. Y esa palabra de fortaleza es la palabra que habla de quién es Dios. Y cuando sé quién es Dios, puedo tener una mejor actitud hacia mi temor. El Señor no desfallece. ¿Quién es nuestro Dios? Alguien que no desfallece, ni se fatiga con cansancio. No hay quien alcance a comprender su entendimiento. No desfallece, no se cansa. Tiene gran entendimiento. Entonces, como Dios es, Él da fuerzas al cansado y aumenta el vigor del que desfallece. Los jóvenes se fatigan y se cansan, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Pero los que confían en el Señor recobran las fuerzas
y levantan su vuelo en el nombre del Señor. Cuando tus fuerzas se agoten, Dios es un recurso a tu favor. Él no se cansa, Él no se empobrece, su mano no se ha acortado, su voluntad sigue intacta. Dios es un Dios por encima de todo, pero sobre todas las cosas es tu Dios. En medio del temor, volvamos al secreto de Dios, al amparo, pero también volvamos a ese Dios que nos fortalece y creamos en nuestro corazón que las fuerzas de Dios, su Espíritu Santo, viene a potenciarnos, viene a energizarnos y podemos decir, como decía el apóstol, todo lo puedo en Cristo, porque son sus fuerzas que me fortalece. Y en tercer lugar, el Salmo nos decía que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es amparo, fortaleza y pronto auxilio en las tribulaciones. Hay otra versión que dice que Él es pronto auxilio en todos nuestros problemas. La tribulación nos debe conquistar el corazón. La tribulación, lo que no puedo manejar, lo que aparentemente me está dañando y me da temor, tiene como objetivo muchas veces de parte de Dios es llamarnos la atención, reconquistar ese duro corazón, cabeza dura, que se tiende a alejar a veces sin querer de Dios. Y viene un nivel de tribulación. Fíjate que Segunda Crónicas 15 dice esta palabra, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Dios y le buscaron, Él fue hallado de ellos. ¡Wow! En su tribulación se convirtieron. Hay gente tan dura del corazón que aún en medio de sus problemas y tribulaciones parece no querer quebrar y tener esa actitud de humildad, de reconocimiento para poder reconocer a ese Dios que les quiere levantar. Pero aquellos que en su tribulación le buscaron, la palabra dice que Él fue hallado. Ellos le hallaron. Y en aquellos tiempos no hubo paz, ya no es para aquel que cree, sino para los otros, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Me hace acordar al tiempo de cuarentena, que no se puede entrar ni salir, que unos tienen que tener un permiso, otros no lo tienen, que hay tanto temor. Es como que hay dos niveles de personas. Todos sienten temor, pero hay un nivel de persona que esto les ablanda el corazón para acercarse al Señor. Y otras personas están perturbados y sobre todas las cosas no tienen algo que solamente Dios da y que es la paz que el mundo no puede dar. Todos tenemos aflicciones, el mundo también, pero nosotros también los que creemos. El Salmo 34 dice, muchas son las aflicciones del justo. No es pecado tener aflicciones, no es condenatorio. Muchas son las aflicciones del justo, pero acá está el recurso, porque Dios es, pero de todas ellas le libra el Señor. Hay una diferencia, hay un nivel diferente. Es que tengo temores, pero de todos esos temores y aflicciones soy librado por el Señor. Ahora es triste que haya gente que no tenga el recurso de Dios y siempre está buscando los paliativos. Ahora, en segundo lugar, la tribulación debe afirmar el amor de Dios en mi vida. Romanos 8 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? Si Dios no conoce el modelo original, creados, diseñados, pensados por el Señor, amados por el Señor. Después vino lo que estamos viendo, la vida que tenemos con sinsabores, con aflicciones, tribulaciones. Pero Dios sigue siendo el mismo Dios que nos creó, que tiene un plan. Y sabemos que si vivimos para Él vivimos y si morimos para Él morimos. Somos del Señor, somos comprados, somos tan íntimos para Dios, tan valiosos para Dios. Por eso, qué importante es que nosotros podamos aprender a disfrutar y confiar en el amor del Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
No te puede separar nadie, porque Dios está por sobre todas las cosas. Su amor lo cubre todo, lo llena todo. Hay cosas que hoy en día, negocios sobre todas las cosas que se dicen que son esenciales. Algo esencial es algo que sin ello es casi imposible vivir y sobrevivir. Quiero decirte que para el escritor de este temeroso que encontró en Dios un antídoto, como amparo, como fortaleza y como pronto auxilio en la tribulación, Dios se volvió esencial. Que no se te olvide que en este tiempo Dios debe ser esencial en tu vida. ¿Sabes cómo termina este salmo que hemos compartido? Este salmo 46, verso 10 dice: estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Porque si Dios es mi amparo, mi fortaleza y pronto auxilio en la tribulación, no vamos a temer. Es tiempo de conocer a Dios, de conocer los milagros de Dios, conocer el amor de Dios, de conocer el corazón de Dios para con nuestras vidas. Estén quietos. Dios no improvisa, Dios lo tiene todo. Aun cuando Dios tenga un trato con el mundo y con la historia, no se va a olvidar de tu vida, de mi vida, de su iglesia. No va a dejar su Espíritu Santo de obrar, sus provisiones de aparecer por todo lo que Dios es y por todo lo que somos para el corazón del Señor. El Señor está diciendo: vengan a mí, estén quietos, conózcanme, no hagan nada, porque si Dios es, nosotros estamos seguros. ¿Pasamos aflicciones? Seguramente. Y el Señor dice: yo te conozco, por eso venía al amparo. Cuando tengas dificultades con la gente, con las cosas, con lo que pasa en la vida, el Señor nos invita a su amparo, donde Dios se revela, donde nos revela a nosotros, donde afirma quiénes realmente somos nosotros, independientemente de todo. El Señor dice: vení a mí, no hagas nada, porque yo te voy a fortalecer. Yo soy tu pronto auxilio. Pronto es rápido, efectivo auxilio en toda la tribulación. Por eso yo te animo que en este tiempo, si el temor visita tu vida, hagas del Señor tu amparo, tomes de Él la fortaleza que no tenés y sobre todas las cosas puedas creer que Él es pronto auxilio en nuestra tribulación. El Señor te dice: yo estoy contigo para librarte, yo estoy contigo para librarte. Está quieto y conoced que yo soy Dios. Estaba Cristo sellando la salvación, la respuesta de Dios, y dijo: consumado es. En Dios todo está hecho. Este es tiempo de conocer al Señor. Termina el salmista diciendo: ¿a quién tengo en los cielos si no es a ti? Pero fuera de ti, nada deseo aquí en la tierra. No necesito aquí otra cosa en la tierra, porque él entendió que Dios era esencial. Padre, en el nombre de Jesús, que en este tiempo donde el temor puede visitar nuestras vidas, queremos hoy, por medio de tu palabra, adoptarte como el amparo seguro y el lugar que siempre existió, donde somos conocidos, donde no somos juzgados y donde tú afirmas lo que a veces el mundo, la cultura nos distorsionó y nos confundió. Señor, que en el momento de la aflicción volvamos al lugar de confianza. Señor, bendecimos a aquel que está sin fuerzas a causa del temor, de malas noticias, de circunstancias difíciles. Que tu Espíritu Santo esté ministrando ahora y se manifiesten por medio de la fe, la fortaleza, porque tu Espíritu Santo es un espíritu de poder, es de amor, es de dominio, de tener convicciones, pero también gobierno sobre todas las cosas que vienen sobre nuestras vidas. Señor, tú eres
pronto auxilio en la tribulación. Que nunca nos olvidemos que en la barca está Jesús, que lleguemos a destino, que nada nos detenga. Y en el nombre de Jesús declaramos que el temor lo enfrentamos porque tu palabra nos da fe y entendimiento, porque Dios se revela y vamos de victoria en victoria en Cristo Jesús. Amén. Este fue el mensaje del Ministerio Vida para Todos, en vivo desde una de nuestras reuniones.